Bienvenidos chiquillos a la última parte de la semana 8, donde vamos a hablar acerca del RAW de equilibrio. El RAW en realidad se llama mantenimiento del equilibrio entre la soledad y la interacción social de acuerdo al modelo de Dorothea Oren. Este RAW es bastante particular y tiene hartas diferencias en relación a lo que ya hemos visto. Apela un poco más a la esfera psicológica, es más simple de valorar, es mucho más corta esta clase, de hecho no es muy complejo, por lo tanto, lo que sí les pido es que estén un poco dispuestos a enfrentarse a un requerimiento que es un poco distinto a los anteriores. Vamos a hablar entonces un poquito en relación al mantenimiento del equilibrio, específicamente para este RAW, pero básicamente el mantenimiento del equilibrio, cada vez que el RAW diga mantenimiento del equilibrio se enfoca en acciones de autocuidado y la necesidad del equilibrio armónico en la vida entre todas las posibilidades que tiene ese requerimiento. En este caso específicamente vamos a hablar de la soledad y la interacción social. De acuerdo a eso, vamos a explicar y decir que el lograr un equilibrio entre la soledad y la interacción social le va a proporcionar a las personas las condiciones esenciales para que los procesos de desarrollo que requiere esa persona para crecer de buena manera e integrarse en la sociedad se den de buena forma, ¿ya? En esos procesos se van a adquirir conocimientos, se forman valores, expectativas y además se consigue una sensación de seguridad y realización. En ese sentido, todos estos atributos que yo les comento acá, de conocimiento, formar valores, expectativas, etcétera, etcétera, son necesarios para toda la esfera psicosocial del individuo y que de alguna forma de repente se nos olvida un poco, de acuerdo a los otros modelos que se usan habitualmente, y es algo que se deja generalmente de lado y no se valora de buena manera. La soledad como cualquier otro aspecto de la vida humana, tiene cosas buenas y tiene cosas malas, y de alguna manera decimos que la soledad reduce el número de estímulos sociales y de las demandas de interacción social. Eso es básicamente la soledad, ¿ya? Pero también tiene su lado bueno, que nos lleva, ¿no es cierto?, a espacios de autoconocimiento, a espacios que nos conducen a la reflexión, tanto personal como de todas las situaciones que se están dando alrededor. Y por el otro lado, el contacto social, o sea, el dejar de lado esa soledad para poder generar un contacto social, va a favorecer la aparición de oportunidades para el intercambio de ideas, de culturas que influyen en la socialización y el logro del potencial humano. ¿Qué quiere decir esto, chiquillos? Que la soledad como la interacción social son necesarias para que el individuo logre el desarrollo de todo su potencial como persona. Por una parte, la soledad en términos positivos nos lleva a reflexionar, a autoconocernos, a manejar nuestras propias necesidades emocionales, pero también la interacción social, por el otro lado, también si lo vemos en lo positivo, nos va a llevar a un crecimiento y desarrollo humano a través de la cultura, el intercambio de elementos que nos van a proporcionar las distintas personas con las que nosotros nos encontremos. La interacción social entonces es fundamental para mantener los recursos materiales esenciales para la vida, el crecimiento y el desarrollo. Por ejemplo, si yo vivo solo en el desierto, lo más probable es que me va a costar mucho más encontrar un techo, encontrar ropa, encontrar agua para tomar, alimentarme. ¿Para qué vamos a hablar de toda la parte psicológica del individuo? Por lo tanto, el ser humano requiere de las dos situaciones, de la soledad por una parte en algunos momentos y de la interacción social para poder generar vínculos y generar atraer estos recursos materiales que son necesarios para vivir. Hay algunas interacciones generales que nos van a permitir satisfacer este requerimiento
como por ejemplo mantener la calidad y el equilibrio necesario para el desarrollo de la autonomía personal y de relaciones sociales perdurables que refuercen el funcionamiento efectivo de los individuos. O sea, la soledad, por una parte, tiene que estar equilibrada con la interacción social, pero que sean relaciones sociales que perduren. No me sirve esto de ir picoteando por aquí, por allá, de conocer a alguien. Y aquí un poco vamos a reflexionar en algunos temas actuales, por ejemplo, el, las redes sociales son muy dadas a este contacto social ocasional que nos genera un vínculo más profundo, ¿no es cierto? Pero básicamente ese contacto social o esa interacción a través de la virtualidad con una persona no necesariamente me va a llevar a generar todos estos cambios positivos, sino que a veces incluso puede ser contraproducente para mi desarrollo personal y para la satisfacción de mis propias necesidades. Reforzar los lazos de afecto, como yo les decía, amor y amistad, es sumamente importante para que estas interacciones sociales y la satisfacción de este requerimiento funcionen. Manejar efectivamente los impulsos de usar a otros con propósitos egoístas, por ejemplo, eso de manipular a la gente, de mentir, de ganar, en el fondo buscar siempre la ganancia personal, nos va a llevar finalmente a un aislamiento social, pero que no va a ser porque nosotros queramos, sino porque el medio nos va a aislar. Por lo tanto, tenemos que tomar en cuenta la individualidad de cada persona, la integridad de la persona y todos los derechos que están vinculados, ¿no es cierto?, a esa persona. Proporcionar las condiciones de calor social e intimidad esenciales para el continuo desarrollo y adaptación. Y aquí les vuelvo a traer a colación el tema de las redes sociales, y ustedes mismos, más de alguno, debe tener alguna cuenta en Twitter o alguna cuenta en Facebook, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, en Twitter es muy dado que uno escriba algo y salen 5 personas o 6 personas o 7 personas que nos responden de manera negativa o nos tratan de alguna manera provocar con sus palabras, con sus conceptos. Y eso no es sano para el desarrollo, sobre todo de la juventud, ¿ya? Y dado eso, es importante mencionar que aquí, sobre todo con los jóvenes, tenemos que tener cierto control o cierta supervisión más que control del uso que hacen de las redes sociales y de las relaciones e interacciones sociales que generan. También es importante para satisfacer este estado de este requerimiento es promover la autonomía personal como la pertenencia al grupo. Como ustedes ven en la imagen, ahí hay un grupo de chicas, ¿no es cierto?, que tienen una identidad personal, una identidad de grupo y probablemente por eso también tienen cierta pertenencia a ese grupo, se sienten acogidas, se sienten acompañadas, que esa es un poco la, digamos, lo que uno busca como respuesta a esta interacción social positiva. ¿Qué cosa es importante que tenemos que recordar? Que el ser humano, ¿no es cierto? O ser humano, básicamente significa tener la capacidad de sentir. Y a menudo las personas se permiten pensar, pero se prohíben sentir las emociones porque racionalizan mucho y dejan un poco de lado esta emocionalidad porque piensan que les va a afectar en sus relaciones interpersonales. Pero la única forma que nosotros tenemos de conocernos a nosotros mismos y desarrollar la empatía y la sensibilidad hacia el resto es reconocer las emociones y también darse la licencia para sentirlas y entender que hay emociones que son agradables y otras dolorosas, pero son emociones. Y las emociones propiamente tal no tienen una connotación de buena o mala. De hecho, esta capacidad de autoconocimiento y de autodeterminación emocional es una de las 5 habilidades de la inteligencia emocional que están descritas por Daniel Goleman en su libro de la inteligencia emocional para la empresa. Por lo tanto, en el fondo es importante que todo lo que uno genere emocionalmente sea equilibrado, pero también es importante que uno sea capaz de
reconocer esas emociones, hacerse responsable de esas emociones, y con eso es la única manera que uno va a poder entenderse de buena manera con el resto y generar estos vínculos sociales que yo les comentaba anteriormente. Hay algunas características de la soledad, que también es una emoción, está descrita en esta literatura que yo revisé como una emoción, y dice que la soledad es una emoción en la que existe una ausencia que genera una ansiedad difusa, ¿ya? O el sentimiento de soledad, más bien, es un fenómeno asociado a la calidad de las relaciones interpersonales que se vinculan con el aislamiento, el retiro, estado de abandono, y también se le considera como un sentimiento prolongado involuntario de no estar relacionado significativamente con alguien. Y aquí viene la clave para poder entender cómo vamos a valorar esto. Es una apreciación totalmente subjetiva de que la persona se siente sola. Como es una emoción y depende netamente de lo que siente la persona y cómo percibe el mundo esa persona, es muy difícil objetivarlo. Por lo tanto, ustedes se van a dar cuenta cuando veamos la valoración de que básicamente tenemos que creerle a la persona que nos dice que se siente sola. Esto es como el dolor. Yo no puedo dudar del dolor de una persona, sino que yo tengo que creerle a esa persona, ¿ya? Hay formas de objetivarlo y hay formas de generar ese autoconocimiento para que esa persona logre desentrañar qué es lo que efectivamente siente, si realmente es soledad o se siente frustrada o se siente, es una depresión. Y ahí tenemos que entrar a valorar de tal manera que logremos llegar al fondo de esa sensación de soledad para poder generar una interacción positiva con esta persona. La soledad generalmente está unida a situaciones como el desamor. Cuando ustedes terminan con el pololo, cuando ustedes, no sé, las personas que se divorcian, si no tiene una red de apoyo suficiente que le ayude, ¿no es cierto?, a sentirse acogido dentro de esa, dentro de esa interacción social, la persona se va a sentir sola. Durante los estados de soledad, la incomunicación es absoluta. Generalmente las personas prefieren aislarse absolutamente. Esto va en contra del ser humano o del hombre genéricamente como un ser social, porque el ser humano es un ser gregario, y ser gregario significa vivir en comunidad, vivir en sociedad, ¿ya? Y la función más básica del ser humano justamente es comunicarse con los demás. Por lo tanto, la comunicación también entra a jugar en el tema de la interacción o del equilibrio entre la soledad y la interacción social. Ahora, esto es súper importante, las comunidades tradicionales, ¿no es cierto? Esas comunidades de origen, digamos, eh, indígena o que son milenarias, la soledad es un fenómeno que es poco frecuente y se basa principalmente en motivos externos. Por ejemplo, cuando las personas están enfermas o cuando hay un sentimiento de culpa, cuando hay un fallecimiento de alguien y no se hizo todo lo posible, ¿ya? Porque la calidad de la interacción social y el acogimiento que tienen esas culturas tradicionales es bastante distinto a lo que tenemos nosotros en nuestra cultura occidental en estos momentos. El fenómeno del aislamiento del individuo está principalmente asociado, como yo les decía, a nuestras sociedades de corte industrial, ¿no es cierto?, como la nuestra, donde aparece este fenómeno del aislamiento del individuo, que es un problema serio, que requiere tratamiento psicológico, porque la incomunicación puede llegar a desencadenar algunas enfermedades importantes como la depresión. Una de las causas más frecuentes de este aislamiento, digamos, del individuo, que puede ser, digamos, generado por el propio individuo o generado por el mismo grupo que lo rodea, es la debilidad relacional. O sea, la capacidad de relacionarse con los demás es la que está comprometida, ¿ya? Hay una incapacidad, de alguna forma, de establecer relaciones interpersonales. Nadie dice, de aquí un poco para los que están pensando en los extremos, que uno se tiene que enamorar de todo el mundo o a uno le tiene que caer bien todo el mundo, sino que uno tiene que actuar con cierta inteligencia para poder relacionarse de buena manera con la persona que a lo mejor me cae mal,
o con la persona, ¿no es cierto?, que me genera conflicto, o la persona, ¿no es cierto?, que a lo mejor yo no la paso porque hay algo que tiene que no, a mí no me convence, pero uno en esta sociedad civilizada tiene que aprender a generar igual relaciones interpersonales de buena manera, que sean saludables, que no sean agresivas, porque la realidad es bastante distinto a lo que uno piensa, o lo que piensa uno cuando es más joven, ¿ya? Cuando uno trabaja, uno lamentablemente le va a tocar hacer equipo o trabajar con gente que a uno no le gusta, y uno tiene que aprender a generar relaciones personales saludables con esas personas que no son de mi agrado, que no me gustan, y evitar, ¿no es cierto?, caer en este tema del aislamiento del individuo, ya sea por decisión propia o por decisión del grupo que me rodea. Como yo les decía, la soledad involuntaria o aparentemente elegida es un trastorno psicosocial, ¿no es cierto?, que tiene su origen en un hastío del mundo, o sea, estar como aburrido, no querer saber más de la gente ni de lo que pasa alrededor, y que indica el inicio de determinadas etapas vitales como la pubertad o la vejez. Habitualmente se ubica en esas, sobre todo en la adolescencia, ¿no es cierto? Nosotros sabemos que los adolescentes pasan por esta etapa de que buscan su identidad personal, buscan encajar en un grupo, ¿no es cierto? Y empieza esta soledad o aislamiento voluntario. La soledad, al generarse en la persona, altera la interacción social, que consiste en el comportamiento de comunicación global de sujetos relacionados entre sí. Por lo tanto, se pierde toda comunicación con el exterior, se pierde toda comunicación con el resto, o esta comunicación es deficiente, que no llega a mantener o generar estos lazos relacionales saludables que les explicaba yo. Algunas características de la interacción social: las formas y convenciones de la interacción social están marcadas por la historia y sujetas, por tanto, a un cambio permanente. Lo que era aceptado, por ejemplo, hace 20 años atrás, ya no es aceptado probablemente ahora. Entonces, les voy a dar un ejemplo súper claro. En los años 60, ¿no es cierto?, el ser hippie, el ser, digamos, el consumir drogas, el estar, ¿no es cierto?, el amor libre y todas esas, digamos, conductas que generó este movimiento social, actualmente no son específicamente bien vistas, porque el mundo ha cambiado y se generó de alguna manera un cierto equilibrio, ¿no es cierto?, donde efectivamente hay valores del hippismo que están muy bien arraigados en nuestra comunidad, pero que en general el resto de las conductas no son bien aceptadas en este momento. Son básicamente la expresión del grado de diferenciación del status quo social, o sea, las interacciones sociales que se van generando van dependiendo de una serie de elementos del contexto social y digamos, que permiten una diferenciación de lo que fueron mis papás, o lo que fueron mi mamá, lo que fueron mis abuelos, o lo que fueron épocas antiguas. En la interacción social, los individuos influyen mutuamente y adaptan su comportamiento frente a los demás. O sea, la interacción social también permite una cierta regulación del comportamiento. Cada individuo va formando su identidad específica en la interacción con los demás miembros de la sociedad en la que tiene que acreditarse. O sea, en pocas palabras, uno tiene que demostrar que uno puede ser socialmente aceptable. La comunicación social, en este caso, ha sido ampliamente utilizada como sinónimo del concepto de interacción social, pero no necesariamente es lo mismo, es una parte es un elemento que contribuye a la interacción social, ¿ya? Las relaciones interpersonales están basadas en la interacción social, es decir, en la relación de reciprocidad que se da en el comportamiento de dos o más personas. Por lo tanto, yo espero que si yo entrego, ¿no es cierto?, cierta amistad o cierto apoyo, o de alguna manera ciertas palabras de aliento a una persona, eso en algún momento se me tendría que devolver de acuerdo a este modelo. La interacción social permite ver a la persona como un ser en sociedad que influye y es influido a la vez. De acuerdo a esto, tenemos que la sociedad es un sistema y nosotros somos parte de ese sistema al cual
de alguna forma, con nuestro comportamiento, con nuestras costumbres, con nuestras formas, con nuestra forma de comunicarnos, influenciamos ese sistema, pero también el sistema en sí nos influencia directamente. Vamos a ver algo en relación a la valoración. Se ve re malito. Ahora que lo agrandé, se veía mejor, más chiquitito, pero esto me parece que también lo tienen en su guía de valoración. Algunas cosas que tenemos que valorar y que tenemos que tener presentes es, por ejemplo, si la persona participa en actividades familiares, laborales y otras de carácter social, si establece una interacción social efectiva o significativa, si conoce los medios seguros para la interacción social o puede acceder a medidas para lograrlo, como lo que yo les explicaba en relación a las redes sociales, por ejemplo. Y dentro de los factores personales vamos a tener, por ejemplo, características de temperamento, la personalidad, la edad cronológica y edad de desarrollo, que no necesariamente son lo mismo, ansiedad o temor a estar solo o de estar con otros, características personales, incluyendo las características físicas que provoquen conductas de evitación en los demás. Y aquí entramos también en algo que viene más adelante con los diagnósticos, que es por ejemplo, la presencia de alguna malformación congénita, por ejemplo, los niños con fisura palatina que no se han operado tienen de algunas maneras cierta dificultad para la interacción social, o características genéticas como el síndrome de Down, ¿no es cierto? Y hay distintos síndromes que producen una alteración tanto neurológica como también de la parte, digamos, física, que produce cierto resquemor, si ustedes quieren, a interactuar con ellos. El deterioro sensorial, como la ceguera, como la ceguera y la sordera, son dos elementos que alteran la interacción social, habilidades inadecuadas de comunicación y falta de habilidades y formación de hábitos para estar solo. Veamos ahora algunos diagnósticos de acuerdo a la NANDA para que entendamos a qué se refieren estos diagnósticos y las características definitorias o los signos a valorar, las manifestaciones en el diagnóstico y los factores relacionados, que serían las causas, para que vayamos entendiendo, ¿no es cierto?, cómo podemos trabajar con estos diagnósticos. El primero dice disposición para manejar el confort. Esto que aparece aquí es el código NANDA, que es el 00183. Si usted va al libro NANDA y busca el código 00183, va a aparecer exactamente esto mismo. Y se define como un patrón de tranquilidad, alivio y trascendencia de las dimensiones física, psicoespiritual, y ahí les destaqué lo que a nosotros nos interesa, que es lo ambiental, cultural y o social, que puede ser reforzado. Como es un diagnóstico de promoción, ¿ya? Este diagnóstico no llevaría, ¿cómo se llama esto? No llevaría la causa, ¿ya? Porque no necesitamos una causa para promover algo que ya está, es algo que está, pero que se quiere mejorar. Entonces, las características definitorias o lo que nosotros tendríamos que valorar para poder determinar este diagnóstico, ya que serían nuestras manifestaciones o nuestros signos, en este caso, porque no pueden ser síntomas, dice que expresa deseo de mejorar el confort. Confort entendido como este concepto, ¿ya? Expresa deseo de mejorar el sentimiento de satisfacción, expresa deseo de mejorar la relajación y expresa deseo de mejorar la resolución de quejas. Este primer diagnóstico en general es bastante, no es el más común, ¿ya? Vamos a ver enseguida cuál es el que más ustedes probablemente van a utilizar. Y dice aislamiento social, que es el 0053, y su definición está dada por soledad experimentada por la persona, que eso es muy importante, y percibida como impuesta por otros y como un estado negativo o amenazador. Acuérdense que la soledad tenía un lado positivo y un lado negativo.
Por lo tanto, es un problema cuando es un estado negativo o amenazador. ¿Cuáles son las características definitorias o los signos o las manifestaciones que nosotros vamos a valorar para poder determinar este diagnóstico? Yo les traje algunas, en el libro están mucho más completas si ustedes las quieren buscar, pero por ejemplo tenemos acciones repetitivas, actitud triste, ausencia de sistemas de apoyo, deseo de estar solo, hostilidad, inexpresividad y hay algunas más. ¿Cuáles serían las causas, los factores relacionados? Por ejemplo, alteración de la apariencia física, lo que yo les decía, si a una persona le falta un brazo, le falta una pierna o tiene una característica genética que la hace ser distinta, ¿ya? Me estaba acordando de este síndrome de el arlequín, de piel de arlequín, que la piel se ve manchada y se ve bastante extraño a primera vista. No es que la persona sea un marciano, digamos, pero causa cierto rechazo social, ¿ya? ¿Cuál es la otra causa? La alteración del bienestar. Recuerden que dijimos que una de la soledad, ¿no es cierto? El sentimiento o la emoción de soledad se asocia muchas veces al desamor. Cuando hay un desamor, cuando uno está pasando por ese tipo de crisis, se altera el bienestar y puede sobrellevar a un aislamiento social. Alteración del estado mental. Tenemos algunas patologías mentales que también nos hacen digamos, aislarnos socialmente o que el medio nos aísle porque nuestras conductas no se relacionan con el entorno donde vivimos. Factores que causan impacto en las relaciones interpersonales, por ejemplo, la incapacidad de expresarse de buena manera, o hay algunos síndromes, por ejemplo, el síndrome de Tourette, que ustedes lo deben conocer, que es ese síndrome donde la persona tiene algunas conductas que son inmanejables para esa persona, donde dice palabras o dice groserías, digamos, sin realmente querer decirlas, y es algo que la persona no puede controlar, y eso produce un impacto obvio en las relaciones interpersonales. Valores incongruentes con las normas culturales. Por ejemplo, me voy a ir a un extremo, pero para que ustedes me entiendan, si usted es caníbal y se come al vecino, ¿ya? Ese canibalismo no está bien valorado, bien visto en nuestra sociedad actual. Por lo tanto, lo más probable es que la gente que vive alrededor suyo le tenga miedo, porque si yo me acerco a usted, capaz que usted también le dé por comerse al barrio completo. No sé si me explico, ¿ya? Eso entre algunas otras cosas más que los pueden volver a buscar, como les decía, en el libro del Nanda. El disconfort, que es más o menos como lo mismo que el confort o la disposición para el confort, pero en este caso es algo negativo, ¿ya? Su código es el 00214 y la definición dice que es la percepción de la falta de tranquilidad, alivio y trascendencia psicoespiritual, ambiental, cultural y o social, ¿ya? Nuevamente, este diagnóstico nos calza o nos sirve para el tema que estamos revisando porque tiene estos tres aspectos que tienen que ver con la interacción social. ¿Cuáles son las características definitorias o la valoración que ustedes van a hacer para poder determinar este diagnóstico? Ansiedad, cambios en el patrón del sueño, incapacidad para relajarse, llanto o llanto fácil, irritabilidad, sensación de disconfort por hambre, por frío, por calor, etcétera, 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 entre otros. ¿Ya? Nuevamente, el resto de estas características definitorias están en su libro del Nanda. ¿Cuáles serían los factores relacionados o las causas? El control insuficiente sobre el entorno, control insuficiente sobre la situación, falta de intimidad, recursos insuficientes como recursos económicos, régimen terapéutico que obligue, ¿no es cierto?, a este disconfort que también altere esta interacción social, entre otros. Y por último, les traigo un diagnóstico de riesgo que, como ustedes saben, no tiene manifestaciones, sino que solamente tiene las causas o los factores de riesgo asociados. Y decimos que el riesgo de soledad se define como vulnerable a experimentar malestar asociado al deseo o necesidad de un mayor contacto con los demás,
que puede comprometer la salud. Dentro de los factores de riesgo vamos a tener el aislamiento físico, el aislamiento social, la deprivación afectiva y la deprivación emocional. Por lo tanto, esto quedaría más o menos, este diagnóstico quedaría como riesgo de soledad relacionado con deprivación afectiva o deprivación emocional o aislamiento social. Como es un riesgo, recuerden que los riesgos no llevan manifestaciones. Con esto, chiquillos, terminamos este tema que es bastante cortito, ya es bastante más simple que los anteriores. Y nuevamente les digo, este video va a estar disponible en el canal de YouTube. Si tienen alguna duda o algún comentario, me lo pueden hacer llegar a mi correo daniela.rafo@upb.cl. Y a continuación de esta clasecita, les voy a dejar algunos casos y un análisis de caso como para que sigan profundizando este tema de una manera más fácil y más concreta y lo aterricen, ¿no es cierto?, a ciertas realidades de algunos pacientes. Nuevamente les digo, el foro va a estar abierto, ¿no es cierto?, que se los voy a dejar al final de los dos temas que vimos para que ustedes puedan hacerme preguntas y podamos ir resolviendo las dudas o si tienen algún comentario. Y con esto, chiquillos, terminamos esta unidad y esta semana quedamos hasta aquí con la materia para la Global 2.